vamos a empezar el día de hoy. Continuamos con nuestra serie Resiliencia. Para los que vienen por primera vez o los que vienen por segunda vez y no están conectados con todo lo que hemos venido hablando, llevamos 3 semanas que hemos estado hablando acerca de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un material para que cuando recibe un impacto regrese a su forma natural, que no sea deformado, ¿verdad? ¿Y por qué estamos hablando de la resiliencia? ¿Por qué? Porque hoy en día, o más bien la vida es acerca de eso. ¿Es acerca de qué? De llevar golpes, ¿verdad? La vida nos dice, la palabra, que en este mundo tendremos aflicciones, y Jesús nos dice, pero confía, yo he vencido al mundo. En la vida vamos a tener situaciones que van a venir, que nos van a golpear, y necesitamos entender cómo es que Dios nos diseñó de una forma divina para ser resilientes, para ser personas que a pesar de ser golpeadas, ¿verdad? Con situaciones en nuestra vida, nuestra fe no sea deformada, nuestra fe permanezca firme como ese fundamento que debemos de tener en mi vida y en tu vida. ¿Para qué? Para seguir caminando en el viaje que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Tiene sentido? De eso hemos venido hablando, es cómo mantener tu esperanza en medio de circunstancias difíciles. Eso es la resiliencia. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante, que es acerca de cómo tú y yo podemos tener una influencia sobrenatural en nuestra vida, en nuestra comunidad, en medio de nuestras circunstancias. Cómo es que tú y yo podemos seguir teniendo esperanza, y no solamente tener esperanza, sino influenciar, ¿verdad? Las circunstancias, influenciar nuestras comunidades, nuestros matrimonios, nuestras familias de una manera sobrenatural. ¿Cuántos necesitan eso? Porque muchas veces pensamos acerca de decir, bueno, yo quiero la resiliencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de resiliencia es decir, bueno, va a venir situaciones, van a venir problemas, me van a golpear y yo voy a volver a tener la forma que debo de tener. Pero pues hasta ahí se queda. No, Dios quiere que tú y yo entendamos, en el libro de 1 Pedro nos da una enseñanza de cómo sí ser resilientes, ¿verdad? De cómo nosotros poder mantenernos firmes en nuestra fe, poder sobrellevar los problemas, las situaciones. Pero al mismo tiempo Él nos habla acerca de cómo podemos influenciar el mundo. Recordemos algo, Dios nos ha puesto en esta tierra como embajadores para representar quién es Él y cómo es Él, para representar ese sistema de gobierno que Dios viene a traernos a ti y a mí, el cual, ¿verdad?, viene a influenciar el lugar en donde vivimos, el lugar donde Dios nos ha establecido a ti y a mí. No solamente somos termostatos, ¿verdad? Termómetros que pueden decir qué tan fuerte o qué tan baja, qué tan alta está la temperatura, sino somos personas que podemos influenciar y cambiar el medio ambiente de las cosas, de los lugares donde estemos. ¿Estamos claros? De eso quiero hablarte el día de hoy. Yo creo que muchos de nosotros, o creciendo, llegamos a ser un superhéroe, ¿verdad? ¿Cuántos fueron Superman? ¿Cuántos fueron Spider-Man? Ahorita ya te da pena decirlo, ¿verdad? Pero el otro día salió mi hijo Luis Daniel con una... ¿Era con Luis Daniel o tú? Fue Luis Daniel, ¿verdad, mi amor? Estábamos Adri y yo en la cocina y de repente llega Luis Daniel con una máscara de Spider-Man, que los ojos estaban así. O sea, se la puso y ya ni le quedaba la máscara. Y llega y dice, papá, ¿qué hace una máscara de Spider-Man en mi recámara? Le digo, hijo, porque tú en algún momento fuiste Spider-Man, ¿verdad? Yo tengo fotos de José Luis, le hacía así con Spider-Man, ¿verdad? Matthew le ponía sus máscaras de Spider-Man. Él se convertía en un superhéroe cada tiempo, ¿verdad? Y me daba risa porque mi hijo llega con la máscara y ya ni le quedaba, o sea, le apretaba, o sea, le bajó hasta aquí a la máscara. Y ¿por qué tengo una máscara de Spider-Man? Le digo, bueno, porque tú eres Spider-Man. Todos en algún momento hemos soñado con tener un superpoder, o simplemente con el hecho cuando estás en circunstancias difíciles decir, ojalá pudiera desaparecerme, o ojalá pudiera yo tener un superpoder para arreglar estos problemas. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Verdad? En algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con esa disyuntiva de decir, ¿cómo es que puedo yo, ¿verdad?, cambiar esta circunstancia? ¿Cómo yo quisiera tener un poder sobrenatural para hacer estas cosas? Ahora, si yo te preguntara hoy,
¿cuál sería aquel superpoder que te gustaría tener hoy para arreglar tus problemas, para arreglar tus circunstancias? ¿Cuál sería el superpoder que tú dirías, yo necesito esto para arreglar mi matrimonio, para arreglar a mis hijos, para tener éxito en mis negocios? ¿Qué superpoder desearías tener? ¿Cómo yo puedo influenciar sobrenaturalmente mis circunstancias para que todo cambie? Hoy vamos a hablar acerca exactamente de esto, porque la Biblia, el libro de la primera carta de Pedro, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo Dios nos da un superpoder para poder influenciar las circunstancias cuando no tenemos poder. La realidad es que cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos problemas difíciles, muchas veces nos sentimos que no tenemos poder, sentimos que no hay esperanza, sentimos que no hay nada que pueda ayudarnos, nos sentimos realmente desesperanzados, porque no hay nada que yo pueda hacer para que esto cambie. Cuando enfrentas situaciones relacionales con personas que amas, con personas que quieres o personas que simplemente tienes que convivir con ellos constantemente, sientes que no puedes llevarte bien y te sientes sin poder. Lo haces porque no te queda de otra, lo haces porque es bueno, aquí me toca, es mi jefe, ni modo, lo tengo que obedecer, lo tengo que oír, ¿verdad? No, pero realmente te sientes sin poder. Dios nos habla. Y recordemos, en esta serie de predicaciones estamos hablando acerca de cómo podemos vivir con esperanza en medio de situaciones donde nos sentimos sin poder. Y dentro de estas pláticas les he dicho que lo que Dios nos enseña son principios bajo los cuales tú y yo debemos operar para poder accesar a esa esperanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Me estoy explicando. Hay una esperanza que Dios tiene para nosotros como su pueblo, como su iglesia, como sus escogidos. Dios tiene una estrategia, pero tú y yo tenemos que accesar esa estrategia, y la manera de accesar esa estrategia es a través de ¿qué? De aplicar los principios y de vivir nuestra vida de acuerdo a la forma que Dios diseñó para que nosotros lo vivamos. No hay un atajo, no hay otra forma, solamente hay una forma. Muchas veces cuando hablamos de verdades, especialmente en estos días, queremos tener verdades subjetivas, ¿verdad? No objetivas, no verdades que sea el estándar absoluto, lo cual gobierne, lo cual mida mi realidad. Queremos tener verdades que se acomoden a lo que yo quiero creer o de la forma que yo quiero vivir, que justifiquen el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y señalen el por qué estamos viviendo como estamos viviendo. La realidad es que no podemos tener una verdad subjetiva, tenemos que tener una verdad objetiva, la cual nos regule, la cual nos guarde, la cual nos enseña, la cual nos guía, la cual nos dé propósito, visión, misión en nuestras vidas. Una verdad que te diga esto es correcto, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos caminar con certeza. De esta forma podemos caminar con estabilidad, porque sabemos que lo que estamos haciendo es aquello que es bueno. Amén. ¿Alguna vez se han encontrado en su vida cuando dices, yo no sé si voy a caminar correctamente o puedo hacer las cosas de tal forma, yo no sé para dónde ir? Bueno, en Cristo podemos tener la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Por eso Dios nos da una verdad, y estas verdades son las que nos ayudan a vivir con esperanza, nos enseñan a relacionarnos en diferentes escenarios, ¿verdad? Para poder tener paz, esperanza y poder prosperar. Dios no solamente quiere que tengas esperanza en medio de las circunstancias difíciles, Dios quiere que salgas del otro lado de las circunstancias difíciles siendo victorioso, sin haber perdido tu identidad, sin haber perdido tu propósito, sin haber perdido tu llamado, sin haber puesto en tela de juicio quién eres. Dios quiere que triunfes, Dios quiere que pases al otro lado, pero para hacer eso necesitamos activar, usar la llave, los principios que Él nos está enseñando. Y de eso habla el libro de 1 Timoteo.
Dios le está hablando a través de Pedro a un pueblo que está siendo perseguido, a un pueblo que ha sido exiliado, a un pueblo que está viviendo persecución. Y cuando hablo de persecución no es solamente que te pongan en Facebook que no están de acuerdo o se rían de lo que tú piensas. No, es persecución donde hay gente que está siendo sacrificada, matada, asesinada en el Coliseo, donde están siendo prendidos como antorchas, ¿verdad? Empalados, clavados en antorchas para alumbrar la ciudad de Roma. Esta es la gente a la que Pedro le está hablando. Amén. Hoy en día hay cierto grado de persecución contra la gente que ama a Dios. Pero no es el nivel de lo que estamos hablando. Pero quiero que no perdamos de vista que la audiencia a la cual Pedro le está hablando es una audiencia que está siendo perseguida de una manera sanguinaria. Amén. Y le da recomendaciones que no son naturales. Le da Dios recomendaciones a la gente que no son lo lógico y que de cierta forma insulta la mente de las personas. Y yo creo que Dios va a insultar nuestra mente hoy. Amén. Pero Dios insulta tu mente para revelar lo que hay en tu corazón. Y al revelar lo que hay en tu corazón, tú puedes darte cuenta qué es lo que está mal y puedes enfocarte. Dios nos confronta no para humillarte. Quiero que quede muy claro. Dios no te confronta para decirte eres un loserzote. Dios te confronta para decirte aquí estás mal, este es el camino. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren aprender esto? ¿Están listos? ¿Nada más dos? ¿Nada más tú, brother? Eso, mi brother. Perfecto. Vamos rapidísimo. La primera semana les hablé y les puse un ejemplo acerca de la forja. Y les hablaba que cuando un material, ¿verdad?, debe ser purificado, cuando una espada, ¿verdad?, está siendo forjada, lo que tienen que hacer primero es limpiar el material, quitar todas las impurezas, y lo hacen a través de meterlos al crisol, ¿verdad? Funden, sacan las cosas que son malas, las impurezas del material, y después ¿qué hacen? Lo golpean, lo enfrían, lo golpean, lo enfrían, lo golpean, lo enfrían, a lo cual se le llama ¿qué? Lo están forjando, ¿verdad? Lo están forjando. Ahora, la forja es muy importante porque a través del calor y el frío le dan una propiedad a las espadas que es súper importante que tengan, pero es muy raro que se logre. Y esas propiedades es que la espada sea lo suficientemente fuerte, pero no rígida para que se rompa cuando golpeen, y que sea lo suficientemente blanda para que cuando golpee regrese a su forma natural. Eso es resiliencia. Dios desea formar en tu corazón y en mi corazón, Dios desea forjarnos a tal punto que cuando tú y yo tengamos que luchar una pelea espiritual, una batalla de la fe, cuando tengamos que luchar situaciones, problemas, circunstancias en nuestra vida, podamos golpear, ¿verdad? Pero podamos golpear de cierta forma que no nos quebremos. Y al mismo tiempo que cuando golpeemos, ¿verdad?, o cuando detengamos un ataque, podamos hacerlo de tal suerte que al golpearlo podamos ser deformados, pero volvamos a nuestra fe. Amén. De eso hablamos la primera semana y quiero que sigamos hablando de este tipo de forjamiento que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y para hacer esto, Dios inspira a Pedro a escribir 3 peores escenarios para que tú y yo entendamos cómo es que Dios quiere que vivamos para poder influenciar nuestra comunidad, nuestras circunstancias, aun cuando no tenemos poder. ¿Cuánto les gusta esto? ¿Verdad que sí? Es contraintuitivo. ¿Cómo voy a poder influenciar algo si no tengo poder? ¿Cómo voy a poder cambiar algo si no tengo poder? Y es de lo que te estoy hablando. Dios quiere que aprendamos a influenciar las circunstancias cuando nos sentimos sin poder. Es increíble, esto es increíble. Hoy quiero que sigamos hablando acerca de esto, de la forja, ¿verdad? De este proceso, ¿verdad? Y que veamos cómo Pedro le da a sus lectores 3 escenarios peores donde ellos podrían encontrarse pensando que lo último que ellos estarían sintiendo, ¿verdad?, es poder
debajo de estos escenarios. Dios quiere que veamos cómo reaccionar aún cuando nos sentamos sin poder. Y vamos a hablar acerca de 3 escenarios. Pablo habla de política, Pablo habla del patriarcado, ¿verdad? Y Pablo habla del matrimonio. 3 temas que son súper fáciles de hablar. ¿Verdad que sí, mujeres, matrimonio? Especialmente cuando dice la Biblia, mujeres, sujétense a su marido. Y todas ya dijeron, ¿qué? ¿A quién? ¿Verdad? Y del gobierno. Son temas muy extremos. Entendamos de nuevo, lo que vamos a leer sucede en una época de persecución. ¿Ok? Son escenarios extremos. Di conmigo, escenarios extremos. Es muy importante. Lo extremo que estamos leyendo en la Biblia no se asemeja a lo extremo que estás viviendo a ti porque te cerraron tu cuenta de Twitter. ¿Ok? No son los problemas del primer mundo. No tengo internet. No hay Wi-Fi. O como dicen en México, Wi-Fi. ¿Verdad? No hay Wi-Fi. Se acabó el Wi-Fi. No. Estamos hablando de persecución. Amén. Estamos hablando de cosas muy gruesas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído acerca de los juegos de guerra? Quiero que veamos en contexto. Juegos de guerra. Ahorita, antes de que se desatara la guerra en Ucrania, ¿verdad? Rusia estaba haciendo juegos de guerra, ¿en dónde? En Bielorrusia, ¿verdad? Estaban la armada de Bielorrusia con la armada de Rusia, estaban haciendo juegos de guerra, ¿verdad? ¿Qué hace Estados Unidos? Tiene juegos de guerra ¿con quién? Con sus aliados, ¿verdad? Está Inglaterra, está Australia, está Japón. Se juntan y hacen juegos de guerra. Hay personas que se especializan en diseñar los juegos de guerra, ¿ok? Ahora, ¿por qué las naciones con sus aliados participan en los juegos de guerra? La razón por la que las naciones quieren que los soldados que van a ser desplegados, ¿verdad? Que van a ser deployed, ¿verdad? Que van a ser desplegados, enviados a la guerra. Ellos quieren que estos soldados aprendan a anticipar. Di conmigo, anticipar los problemas. Ellos quieren que aprendan, enviados a la guerra, aprendan a anticipar lo que puede llegar a pasar y de esta forma pueden estar preparados para responder. Amén. Los juegos de guerra hacen, o lo que hacen es que preparan a los soldados para anticipar lo que van a enfrentar y puedan responder apropiadamente cuando están siendo atacados. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, durante los juegos de guerra, los soldados reciben instrucciones, ¿verdad? Y estas instrucciones, los soldados las reciben y se les llama la misión. Ellos se sientan y dicen, esta es la misión, hacen un debrief, ¿verdad? Ellos dicen, vamos a hacer una misión, voy a darle las instrucciones, lo cual es el qué van a hacer. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Tienen los juegos de guerra para aquellos que aprendan a anticiparse. La mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Anticiparse. ¿Para qué? Para que puedan responder correctamente cuando estén siendo atacados. Estos soldados, antes de empezar los juegos de guerra, los juntan y les dicen, ustedes van a hacer esto. Les dicen la misión, les dicen el qué y también les dicen el cómo. Al mismo tiempo que les informan del cuál puede ser el peor de los escenarios y el escenario que es más probable que suceda. Y luego salen y lo practican. Todos vieron la película cuando capturan a Osama Bin Laden, ¿verdad? Construyen la casa igualita, las mismas dimensiones. ¿Y qué hacen? Practican. Aprenden a anticiparse. Si de repente sale alguien por aquí, ¿qué tienes que hacer? Voltea para acá. Si sale alguien por acá, si te sale por acá. Y ponen el peor de los escenarios. Esto es lo peor que puede pasar. Pero cuando pase lo peor, tú vas a saber cómo responder. Esos son los juegos de guerra. Hay gente en el ejército de los Estados Unidos que se dedica a diseñar juegos de guerra. Amén. Tiene ese sentido. Ahora, esto es súper importante.
todos los soldados que participan en estos juegos de guerra terminan los juegos convencidos de algo. Vean esto. Ellos dicen, si tienes la claridad en lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, si has planeado y has practicado para enfrentar el peor escenario y estás preparado para enfrentar el escenario más probable, seguramente el escenario al que te enfrentes va a estar en medio de estos dos. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, puedes estar seguro que vas a poder enfrentar al enemigo sin importar cómo te ataque, sin importar si son más que tú o tienen más armamento que tú. ¿Está claro? ¿Está claro? Es el peor escenario. De eso tratan los juegos de guerra. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, 11 hasta el 3, 15, no vamos a leer todo porque es mucho, pero en estos capítulos estamos viendo nuestro informe. Es un juego de guerra en donde Pedro te dice, ¿sabes qué? Le estoy hablando a los exiliados, le estoy hablando a los rechazados, a los que no son aceptados, pero son escogidos por Dios. Le estoy hablando a esta gente y le estoy diciendo, esto es lo que viene en tu guerra. Lo que hoy tú y yo estamos viviendo es lo que Dios dijo que iba a pasar. Hombres amadores de sí mismos que dejan el uso natural de las cosas para volverse sus lascivias unos con otros. Hombres que pensaron que eran más sabios y en su necedad se hicieron necios. ¿Suena parecido a algo hoy en día? ¿Verdad? Estamos viviendo circunstancias que la Biblia nos muestra, tiempos como aquellos de Sodoma y Gomorra. Serán los tiempos peores antes de que venga Cristo. Ahora, yo no te estoy diciendo que Cristo ya va a venir. ¿Por qué? Porque ni él sabía. Cuando le dicen, ¿cuándo será el fin? Dicen, en mí no está a saber el tiempo ni los sazones, solamente en el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Dios solamente sabe cuándo es el final, pero sí puedo reconocer las señales que van a pasar antes de que esto suceda. Tú y yo estamos viviendo en un mundo donde aunque no hay persecución todavía en contra de nosotros, la va a haber. Tal vez no en tu tiempo, tal vez no te toque a ti, tal vez no me toque a mí, pero Dios quiere que aprenda a anticiparme para poder responder correctamente y permanecer firme. Y tener esperanza. ¿Por qué? Porque tengo el entrenamiento correcto. ¿Estamos? ¿No están emocionados? ¿No les gusta esto? Todos los que son militares, los que están, aquí tenemos Marines, ex-Marines. No, porque always a Marine. Always a Marine. Todos los marines y están aquí los del Army. Y tenemos todas estas cosas. ¿Dónde está Chomino? Ya díganles que vente, bro. Ahí está Chominito. Vente, brother, vente. Amén. ¿Están conmigo? Esto es increíble. Se metió corriendo. Como buen soldado. ¡Ay, señor! Vean lo que dice. Vamos a ver. Esto es nuestro informe. Es nuestro informe de las cosas para las cuales debemos estar preparados cuando te sientes bajo ataque. Amén. ¿Cuántos de ustedes ahorita se sienten bajo ataque en su matrimonio? ¿Con sus hijos? ¿En sus negocios? ¿En su salud? Más bien, ¿quiénes no se sienten en eso? ¿Verdad que todos? ¿Sí o no? O ya estás con, yo no. ¿No? ¿Todos bien? Sí, ¿verdad? Todos tenemos guerras, situaciones. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo primero que Dios va a hacer es mostrarte que sus métodos no son convencionales. Y que van en contra de naturaleza. Y es lo que vamos a estar jugando. Vamos a ver cuál es el método natural y el método en contra de naturaleza. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. Esto me encanta, pongan mucha atención. Versículo 11. Queridos hermanos, le está hablando a gente que cree en Dios. Amén. Cristianos. Gente que sigue a Cristo. Digo cristianos para los que vienen por primera vez porque somos personas que seguimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad. ¿Verdad? Es la gente que creemos en Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Usted es un cristiano. ¿Amén? Perfecto. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida.
Wow. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esta es nuestra misión. ¿Están conmigo? Sean tan ejemplares que aunque les acusen de hacer el mal, sus frutos muestren el bien y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esta es la misión. Y recordemos, la audiencia de Pedro son personas que han sido exiliadas, están siendo perseguidas, están siendo quemadas en Roma, están siendo encarceladas, están siendo llevados al Coliseo y están muriendo ahí. Hay mucha gente que sus padres o sus amigos o sus hijos fueron asesinados en el Coliseo, muertos en las fauces de los leones, de los animales salvajes que fueron prendidos en Roma. Esta gente es a la que Pedro le está hablando. Y les dice, yo les llamo a que sean un ejemplo. Que su manera de comportar sea ejemplar. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos atacados, lo primero que hacemos es reaccionar con ira, con enojo? Queremos golpear, queremos hacer, nos rebelamos, se nos salen las malas palabras. Yo no digo malas palabras solo cuando me enojo. O me pego en el dedo chiquito del pie. ¿Verdad? Cuando vas a decir, ¡ay, diablo sarnoso! ¿verdad? Nuestra respuesta natural es usar nuestra fuerza para defendernos. Pero aquí Pedro nos está haciendo algo, nos está diciendo algo. Nos está enfrentando, no están enfrentando personas que solo tienen una opinión diferente. Están diciendo, es gente que te está matando. Es gente que no te quiere, que te desecha, que te ignora. Vivir una vida siguiendo a Jesús en el tiempo de Pedro era una batalla constante para ellos. Para algunos de ellos sus familiares habían sido ya forzados a pelear en el Coliseo, otros habían sido empalados, prendidos como antorchas para alumbrar la ciudad. A los que mejor les había ido eran aquellos a quienes les habían quitado todo lo que tenían y poco a poco iban muriendo de hambre. Recordemos, el mundo les había declarado la guerra. Y Dios levanta el estándar. Dios les dice, esto es lo que yo espero de ti. ¿Para qué? Para que puedas accesar la esperanza. ¿Para qué? Para que puedas accesar la paz. Para que puedas estar parado en tierra firme. Para que aunque vengan los ríos, los aires, cuando vengan las olas, tú puedas permanecer firme, que seas inamovible como esa roca viva de la cual hablamos la semana pasada. Dice, necesito que tú vivas de acuerdo al estándar en medio de tu persecución. Ahora, esto es ilógico. Dios, pero es que tú no sabes cómo es esta persona, tú no sabes lo que me está pasando. ¿Cómo quieres que no reniegue de ti si mira lo que está pasando? Estoy orando, estoy sirviendo, estoy haciendo todo lo que tú quieres que haga y Señor, mira cómo está mi vida. Y Dios dice, aún ahí quiero que tu vida es ejemplar. Wow. Wow. Pero vean esto. La primera guerra a la cual Dios enfoca a la gente y te está enfocando a ti y a mí, no es a la guerra que tenían con la sociedad o con los problemas, con el gobierno. No. ¿Era qué? Les hace mirar al interior. Vean esto. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pedro, veamos lo que dice Pedro, esto está increíble. Antes de hablarles acerca de la guerra que está sucediendo a su alrededor, los enfoca en la guerra que ellos primeramente deben ganar en su interior. Los deseos pecaminosos. ¿Qué tipo de guerra? La guerra de los deseos. Pedro les dice, siempre que estés bajo una presión extrema, vas a enfrentar una guerra interna. Siempre. Ve tu vida. Cada vez que ya no tienes dinero, ¿cómo reaccionas?
Cada vez que enfrentas la enfermedad, ¿cómo reaccionas? Cada vez que enfrentas que a lo mejor alguien de tus familiares se está muriendo, ¿cómo reaccionas? Hay una guerra interna. Dios no me ama, Dios no me quiere. El diablo constantemente va a tratar de que tú dudes de la integridad de tu Dios, que es el que te cuida, que es el que tiene el mejor interés para tu vida y el mejor plan para ella. Siempre va a haber una guerra interior. Siempre va a haber algo que se va a levantar en contra de tu fe. ¿Me están siguiendo? Y Pedro les dice, cuando ustedes enfrenten esta persecución, imagínense, ¿qué habrían estado pensando esta gente cuando veían a sus familiares ardiendo en Roma? Y Pedro les dice, espérense, eso es lo que está pasando, pero ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay gente confundida, que no saben si son hombres o mujeres o qué son. Hay caricaturas ya en Netflix donde están hablando para niños de kinder acerca de bipolaridad, cosas horribles. Y lo primero que hacemos como cristianos es decir, wow, lo que está pasando en el mundo, qué horrible. Pero ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué es lo que hay adentro de ti? Ese rencor, esa falta de perdón, esa negligencia. Pedro les enfoca, Dios nos enfoca. Una guerra entre lo que deseas hacer. Hay una guerra entre lo que deseas hacer y lo que eres llamado a hacer. Pero les dice, siempre que estás bajo esta presión extrema, vas a tener una guerra interna entre lo que deseas hacer y lo que eres llamado a hacer. Veamos algo. Lo primero que aprendimos en la primera predicación del libro de Pedro es que lo primero que Dios hace para que tú y yo seamos resilientes, para que tú y yo vivamos con esperanza en medio de la persecución, es que entiendas quién eres. Y Él dice, yo te he escogido. La guerra interna siempre te va a llevar a dudar quién eres y para qué fuiste llamado. Y Dios le dice, no, yo te llamé. Yo te llamé. ¿Para qué? Yo te llamé para que seas mi embajador en la tierra. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Está grueso. Está grueso. Siempre deseamos hacer lo que nosotros queremos. Es una respuesta natural. Pero hay una respuesta sobrenatural, que es la que nos lleva a abrir las claves para estar en esperanza. A la respuesta natural Pedro la llama los deseos pecaminosos. Y después lo que vemos es que es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que reaccionemos de esa forma? Del versículo 21 al 25 Dios nos dice el cómo. Nos dice de dónde viene nuestra fuerza sobrenatural. Vamos a leer el versículo 21. Para esto fueron llamados. Di conmigo, ¿para esto? ¿Quién? ¿Quiénes fueron llamados? Di conmigo, yo. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Wow, ¿no les gusta esto? Pero me encanta lo que dice aquí. Dice, para esto fueron llamados. Identidad. Una vez más, identidad. Una vez más te dice la identidad como persona, la identidad corporativa cuando hablé acerca de la iglesia. Y ahora nos vuelve a decir, tú fuiste llamado para esto, entiende algo. Yo quiero que vivas con esperanza en todo tiempo, en medio de las circunstancias, en medio de las guerras. Pero para eso tienes que entender para qué fuiste llamado. Para ser diferente, para no actuar, para no reaccionar a los problemas, sino para obedecer en medio de los problemas. ¿Obedecer qué? Lo que Él te manda a hacer. ¿Amén? ¿Están conmigo? Todos queremos accesar esa esperanza, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Pero, y lo lógico es saber que para accesar esa esperanza, si Dios te dice tienes que hacer el 1, 2 y 3, ¿qué tienes que hacer? 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 2 y 3. Es como que es a no-brainer. Es like, como, hello, hijo. O sea, si no entiendes, o sea, más claro, Señor, ayúdame a salir de este problema. Y Dios te dice, pues ya te dije. Te doy, tú quieres y no quieres. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sí o no? ¿A poco no? Dios está diciendo, entiende para qué te llamé. Para esto fueron llamados. Para que si mueres empalado, alumbrando la ciudad, que sea la antorcha más hermosa. Tenemos que entender algo, iglesia preciosa, y a lo mejor lo que voy a decir se les va a pasar para muchos así como que ni entendí. Pero ojalá sí entiendas. Y el que tenga oídos para oír, que entienda. Tú estás viviendo circunstancias en este momento duras, difíciles, pero entiende algo. Como hijo de Dios, esas circunstancias te están pasando a ti, pero no son acerca de ti. Dios tiene un plan más grande que muchas veces ni tú ni yo podemos entender por qué suceden las cosas que suceden. Lo que te está pasando a ti, pero no es acerca de ti. Es acerca de su plan, acerca de su llamado, acerca de su propósito. Y ese Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese Dios que puede cambiar todas las cosas, está en control. Es para su gloria, es para su honra y es para su alabanza. Me puede estar pasando a mí, pero es parte de su plan y Él permite que todas las cosas sucedan y las arregla para nuestro bien, aun cuando son cosas que son causadas por nuestra desobediencia o nuestra negligencia. Él las toma y dice, yo las voy a usar para bien. Ojalá les caiga el 20 de eso. Y eso Dios me lo puso en mi corazón ayer. Y yo cuando lo oí dije, no te pases, está cañonzazo. Pedro les está diciendo, la fuerza sobrenatural proviene de la identidad que Cristo ganó por ti en la cruz del Calvario. Recuerda quién eres. Recuerda para qué Dios te ha llamado. Cuando estés en problemas, en situaciones, recuerda que tu Dios te llamó, que eres escogido de Dios, que Él pelea tus batallas, que Él va delante de ti, detrás de ti, a un lado, al otro lado, arriba, abajo, que Él está contigo y Él se levanta como poderoso gigante. Dios te dice, recuerda, para esto te he llamado, para mostrar mi gloria, para reflejar mi poder, para glorificar mi nombre a través de tu vida. Te está pasando a ti, pero no es acerca de ti. Es acerca de mi gloria. Esto es súper importante. Jesús llevó al matadero nuestros pecados para que muramos para el pecado y vivamos para justicia. Esto nos muestra el qué, nuestra misión y el cómo. Él te dice, tú fuiste salvado para mi gloria. ¿Para qué? Para que si tienes que sufrir, sufras con gozo. ¿Sí lo entendemos? Obviamente a nadie nos gusta sufrir, todos le sacamos. Más los de Chihuahua. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Verdad que no? ¿O a poco tú dices, ay Señor, cada vez que te duermes en la noche, ay Señor, permítele a mis hijos sufrir? Pero escuchen algo, esa es nuestra manera rota de pensar, porque siempre buscamos nuestro beneficio, consentir a nuestra carne, pero realmente la Biblia nos dice que abracemos el sufrimiento. La Biblia nos dice que Dios está al pie del crisol, que Él purifica su plata con jabón de lavadores, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa?
que Dios te va a meter en un proceso que se llama santificación. ¿Para qué? Para que seas lo que Él te ha llamado a ser y en eso encuentres tu gloria. ¿Qué es su gloria? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Señor, cuando pase por sufrimiento, no permitas que pierda mi identidad, que pueda mantenerme firme. Amén. Esto está cañoncísimo. Pedro nos enfoca en la guerra interna que debemos de pelear. ¿Cómo quieres reaccionar cuando se te presente la batalla? ¿Con tu poder natural? ¿Con insultos? ¿Con amenazas? ¿O con el poder sobrenatural de Cristo que nos ha dado sin tener que usar nada de eso? ¿Cómo reaccionas cuando salen o se te cierran en el carro? O cuando sale tu vecino precioso. Yo tengo un vecino que Dios está usando mucho. Créanme que lo que le estoy predicando no es porque, yo soy re bueno. No, yo veo a mi vecino y así como que, lo bendigo. Y Dios me dice, ámalo profundamente. ¡Ay, no puedo ni amarlo tantito! ¿Quieres que lo ame profundamente, Señor? Ama a tu suegra tantito, profundamente. ¿Sí me explico? ¿Lo vemos? ¿Cuántos de ustedes se sienten así como, yo me siento así como que, no, pues no. Pero la Biblia dice, ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. No porque te estés dando tole con el dedo, no simplemente porque estás diciendo, ay, sí, ándale, sí te va a creer, sí, ándale. Sí. No, porque hay poder en el nombre de Cristo. El evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para el que cree. Amén. 3 escenarios. Acuérdense, los peores escenarios. Lo primero habla del gobierno. Roma es el gobierno en ese momento, matando gente, poniéndolos en los juegos, divirtiéndose, mofándose de ellos, mofándose de su fe, ¿verdad? Versículo 13 al 17, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cuántos se las quieren callar la ignorancia de los insensatos con su puñito? Yo, a mí envíame, Señor. Yo le doy sus puñetazos. Él necesita, Señor. Ella necesita. Dice, esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Ay, híjole. ¿Cuántos de aquí disimulan su maldad? Sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten la ley. ¿Cuál es la respuesta natural en contra de un gobierno que se levanta, que está mal, que no busca el bien, que hace puras tranzas? ¿Cuál es la respuesta? Atacar, criticar. ¿Cuál es la respuesta sobrenatural que Dios nos está llamando, para lo cual nos ha llamado? Honrar. Ahora, ¿qué es la honra? Es honrarles porque es una institución que Dios llamó, que Dios creó y honra la institución. Yo sé que las personas pueden estar mal y puede estar podrido todo eso, pero yo voy a honrar porque para eso Dios me llamó, para honrar las instituciones que Él ha establecido. Él instituyó el matrimonio, Él instituyó la familia, Él instituyó el gobierno, Él instituyó estas instituciones y yo las voy a honrar. Así como Dios me llama a honrar a mi padre y a mi madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios me llama a que honre a mi padre y a mi madre no porque son buenos o hicieron un buen trabajo o me dieron herencia. Me honran porque ellos son depositarios de la imagen de Dios en sus vidas. Y Dios me llama a honrarlos aun cuando son malos. ¿Entendemos? Dios nos llama a honrar el gobierno, a orar por ellos. La semana pasada les decía, ¿cómo sería el gobierno hoy? ¿Cómo sería el mundo hoy si Dios contestara tus oraciones que hiciste por ellos hoy? Y la realidad es que seguiría tal vez para muchos de nosotros igual. Juzgamos al presidente, juzgamos a nuestros presidentes, pero no oramos por ellos. Y para eso Dios te ha llamado. ¿Entiendes que eres mucho más grande de lo que crees que eres?
y tienes un llamado mucho más importante del que crees que tienes. ¿Lo entendemos? Vive de esta forma hasta donde puedas. Hasta donde más puedas. Y cuando no puedas, porque el gobierno te está pidiendo algo abíblico, inmoral, ilegal, o no es ético, ahí puedes decir no. Pero sin dejar de honrarles. Amén. Puedes desobedecer, pero sigues honrando al gobierno. ¿Cómo lo honras? Con tus oraciones, bendiciéndoles, amándoles. ¿Están de acuerdo? Número 2, los esclavos. Ve lo que dice, versículos 18 al 21, ya voy a terminar. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, como yo, sino también a los insoportables, como tú. Ay, no es cierto. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo, ¿cómo? Injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? Pues si te maltratan por hacer el mal y estoy sufriendo, ay, soy bien bueno para sufrir. Pues sí, pero tú la regaste, hijo, o sea, no, tú te lo buscaste. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Imagínate que llegues delante de Dios y Dios te diga, qué bien aguantaste con este fulanito. De verdad, qué bárbaro, mis respetos. ¿Y tú? ¿No te gustaría eso? Y aguantaste a esa cuata. Qué bárbaro, ¿eh? Que Jesús venga y te diga, good job, bro. Si bien bajado ese balón, hijo. ¿No? No, porque yo la conozco, yo la vi. ¿Verdad? Qué padre, ¿no? Y vuelve a decir aquí en el versículo 21, para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Ahora, la esclavitud en Roma, no crean que es como la esclavitud que se vivió en Estados Unidos, ¿verdad? La esclavitud, había gente que se daba como esclavos simplemente porque les convenía, porque era una posición económica donde el amo se iba a encargar de ellos, donde a través de esta esclavitud ellos podrían accesar a la ciudadanía romana. Era muy diferente. ¿Okay? Y estamos hablando de los casos peores. Si tú tienes un jefe hoy en día que te trata mal, trátalo bien. Si te trata mal, tú da el mejor trabajo que puedas dar. ¿Por qué? Porque es para Cristo, porque para esto fuiste llamado. Eso te ayuda a accesar la esperanza, la paz. ¿Cuál es la respuesta natural cuando tienes este tipo de situaciones con los jefes? Rebelarte, sabotearlos. Sabotearlos, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuál es la respuesta sobrenatural? Sométete. Obviamente, hasta que este jefe te pida algo que es inmoral, que no sea bíblico, que sea inmoral, ilegal o que no sea ético. Ahí dices que no, ¿verdad? Mientras que no vaya en contra de Cristo. Pero antes de eso, sujétate. Sé el mejor. Busca el bien para ese jefe. Aunque te caiga gordo. Todos hemos tenido el jefe que odiamos. ¿Sí o no? No, yo no. Ay, ¿no? ¿Tú no, mi brother? ¿Verdad que sí? Todos hemos tenido el jefe así que dices, no, ¿verdad? ¿Verdad, jefecito? Ay, ¿no? ¿Ok? Matrimonios. ¿Cómo debo vivir cuando la presión del mundo se ha filtrado y ha invadido mi casa? 1 Pedro capítulo 3 del 1 al 7. Capítulo 3 versículo 1 al 7. Asimismo, esposas, vean, aguanten. Ya empezaron luego así. Ok, tranquilo, sereno, moreno. Ok.
Aguanten vara. Porque ahorita que entendamos lo que está haciendo Dios con esto, dicen, no te pases, qué hermoso. Aguanten. Ya las que estaban abrazando a su esposo y empezaron así como que. ¿Están listos? ¿Sí, señoras? ¿Sí o no? Chicas del coro. Esa risita al final es como que, ajá. ¿Te voy a oír? Pues ni cuenta. O sea, yo ya me salí de aquí, hijo. Estoy en Cancún. Tú habla, pero yo ya check out. ¿Verdad? Ahí, ¿le damos? Así mismo, es más, léanlo conmigo, esposas. Esposas, sujétense a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Toma, chango, tu banana. Ahorita, espérense, señoras, aguanten. I got you covered, ¿ok? I got your back. Ustedes nomás flojitas y cooperando, ¿ok? Al observar su conducta íntegra y respetuosa. Alguien va a dormir con los perros hoy en la noche. Que la belleza de ustedes no sea la externa, pero no se lo tomen literal, ¿ok? ¿Ok? Está haciendo una alegoría, está hablando de gente que nada más se preocupaba por lo externo, ¿ok? No estoy diciendo que no se arreglen y se pongan bonitos. Sí, pónganse bonitas, arréglense, díganle que a su esposo que les pague la estética, las uñas, los masajes de los pies, los callos, que se los quiten, todo eso, ¿ok? Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, bolsas Couch, joyas de oro y vestidos lujosos Armani y Gucci. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave. Ya no le des cuerda, pero te van a dar. Y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Me encanta esto. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Serios, compadres. Cada una sumisa a su esposo. Se están riendo los hombres, mejor ni se rían que ahorita les toca. Dice que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Y todo así, yeah, right, keep dreaming, ¿no? Sigue soñando. Ustedes son hijas de ella, se hacen el bien y viven sin ningún temor. Para dejar algo claro, desde el principio, y ahí les va, mujeres. Nadie en el matrimonio, ni el esposo ni la esposa, pueden demandar algo que vaya más allá del ejemplo de Jesús. Punto. Sujeción no significa cargada y en la esquina como escopeta. Efesios nos dice, sujetaos los unos a los otros, lo cual nos habla que todos nos debemos sujetar los unos para los otros. Tanto como la esposa es llamada por Dios a sujetarse al marido, el hombre es llamado a sujetarse a ella. Pero la palabra sujeción no significa, ay, sí, tú eres el Señor, mi Señor. Yo ves cada vez que le digo a Adri, le digo, a ver, mi amor, beso en la frente y dime mi Señor. No, ¿verdad? La palabra sujeción es usar todo lo que yo tengo, todos mis talentos, todo lo que yo soy, toda mi riqueza, todo mi intelecto, todo mi ser, todas mis emociones para hacer que Dios, para ayudar a que ella se convierta en aquello que Dios quiere que sea.
Muy diferente, ¿verdad? La Biblia nos dice que mujeres sujétense a sus esposos como su esposo está sujeto a Cristo. Es más fácil que tu esposa se sujete a ti cuando tú eres como Cristo. Pero ¿cómo esperamos que nuestra esposa se sujete a nosotros si no somos como Cristo? Si no estamos viviendo de acuerdo a los estándares para los cuales he sido llamado a vivir. Ahí es donde la burra tiró a Genaro. Y vean esto. Y de hecho quiero darles un contexto. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender, mujeres. Que a lo mejor siempre que leemos estos pasajes causan por el machismo y por el sufrimiento y por el abuso que se ha cometido por los hombres a las mujeres. Pero también ha habido abuso de las mujeres a los hombres. Tú lo has visto en tu casa, hija. No, vean esto es súper importante. Qué bueno que están riendo en menos que estén aventando jitomatazos. Pedro le está hablando a las mujeres y luego a los hombres, pero cuando les habla a las mujeres, les está hablando cuando en ese tiempo hablarle a las mujeres o dirigirle la palabra a las mujeres en su religión era escandaloso. Era decir, ¿cómo te estás dirigiendo a las mujeres cuando no sirven para nada? Cuando son un cero a la esquina. Vean lo que Dios está haciendo. Esto es muy importante. Pongan mucha atención, mujeres. En un contexto, acuérdense que el contexto siempre explica el texto. Cuando tú lo lees desde un punto de vista occidental, desde donde estás parado dices, ay, sí, ¿cómo que me le sujete este fulano? Pues qué, ni que fuera qué. Señor, sigue soñando, hijo. ¿No? Hasta les hacen canciones, perro de dos patas. No, rata, ¿va? Dice, no. Dios lo que está haciendo aquí es decir, ¿sabes qué? Esto está cañón. En una comunidad donde la mujer era nada, Dios le está hablando directamente a la mujer. Le está dando un lugar, la está reconociendo, le está dando un propósito, le está dando misión, le está diciendo, para esto te he creado. Yo no podría ser el pastor que soy hoy si no tuviera a mi esposa aquí. Yo no podría ser el hombre que soy hoy si mi esposa no me hubiera aguantado todas las cosas que me ha aguantado, me hubiera perdonado todas las cosas que me ha perdonado y las que le faltan. Aplausos generosos. No, en serio. Ahora, y así tu mujer, y así tu esposa. ¿Ok? Vean esto, está gruesísimo. Pero no solamente les habla, les da pertenencia. Le dices, tú perteneces, tú no eres un objeto desechado que para lo único que sirves es para dar hijos. No, tú perteneces al plan y a la misión que te he llamado a hacer como luz en esta tierra, como sal en esta tierra. Tú perteneces, mujer. Cuando Dios le está hablando a la mujer a través de este pasaje, le está diciendo, mujer, tú que estás siendo desechada, tú que estás siendo perseguida, tú que estás siendo ya perseguida aún por los propios hombres que se dicen amar a Dios, tú que has sido perseguida por tantos años, ahora vengo delante de ti y te digo que tú me perteneces. No solamente perteneces a alguien, me perteneces. Yo te he llamado, te doy dignidad, te dignifico. Cuando te decían que no eras nada, yo te doy dignidad. Y no solamente te doy dignidad, te doy una responsabilidad, la cual habla de la grandeza de tu llamado. Esto es increíble, mujeres. Lo que Dios está haciendo en este pasaje no es humillarte y decirte tienes que sujetarte a este fulano. Te está diciendo, este fulano sin ti no puede ser lo que yo le he llamado a hacer. ¿Entendemos? Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Y Dios te dice, usa todo lo que yo te he dado, todas tus habilidades, la manera de pensar, tu inteligencia. Mujeres, ustedes son más inteligentes que nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nos agarraron. Yo el otro día dije a mi esposa, mi amor, yo te escogí, tú me escogiste.
Y ya nomás me vio así con la carita de, ay, tan menso mi esposo. Que siga creyendo que él me conquistó. ¿Ah? Yo me acuerdo esa vez que llegó de Veracruz toda quemadita, bronceada. Dije, de aquí soy. No me decía, no se me volteaba a ver y... ¡ting! ¿Sí me explico, mujeres? Dios te dice, ¿sabes qué? Tú me perteneces y yo tengo un llamado grandísimo. Para esto has sido llamada. Y ahorita se pone mejor. Y luego reta a los hombres. ¿Entienden algo? Lo que Dios está haciendo a través de este pasaje, ya voy a terminar. Ya en serio, ya voy a terminar. Híjole. Lo que Dios está haciendo en este pasaje es algo innovador. Y vean esto. Esto está muy cañón. Está moldeando al mundo desde este momento. Está diciendo, el mundo era así, pero ahora va a ser así. Las mujeres valen, son mías, me pertenecen. Hijitas, vayan y adornen a sus maridos. Si la Biblia dice que la mujer es corona para el hombre, es mi corona. ¿Cómo tratas a tu corona? ¿Es bella? ¿Es hermosa? Así que ponte abusada, hija, cuando te cases, cásate con alguien que te vea como su corona. Y si tu esposo dice, ay, mi esposo me ve como su chacha, empieza a amarlo, empieza a bendecirlo, mientras que no se pase de lanza. En el momento que corras riesgo tú, que te esté abusando moralmente, que te esté abusando emocionalmente, hay mucho tipo de maltratos, ahí ponte, sálvate. Y dinos, porque aquí no somos machos, pero somos muchos. Amén. Dios está moldeando al mundo. La respuesta natural es apalancarte en tu belleza. ¿Qué hacen las mujeres? Ay, no te doy. ¿Ya saben qué? Sí, Alex, sí. Usan eso. Usan eso. Usan la belleza para... Pablo lo que está diciendo es Pedro, en otras palabras está diciendo, no uses el sexo o tu sexualidad para atacar o defenderte del modo que puedes obtener lo que deseas. Y por otro lado le dice a los hombres, esposo, trata a tu esposa como un vaso frágil. Versículo 7, de igual manera ustedes esposos, de 1 Pedro 3, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Dice la Biblia en la versión Reina Valera y aún el griego dice que es como un vaso más frágil. Dice, y ambos son herederos del gran don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes, hombres. Vean esto me encanta. La idea de un vaso frágil no es ver a tu esposa como alguien frágil. La idea de un vaso frágil es, yo me imagino como las tacitas de China, de las China sets, ¿verdad? Que son para té, que son delicadas, de porcelana. No las tratas delicadamente porque son frágiles. Las tratas delicadamente porque son valiosas. Dios está diciendo, hombre, yo sé que tu esposa se ve grandota y que no la rompen. Es más, en mi casa, realmente la fuerte, yo nunca he visto a mi esposa deprimida o triste. Ella siempre está chambeando y buscándole y dándole. Yo soy el que de repente... Y no es porque
yo la vea fuerte y decidida y que no se pone triste y que no llora y que ella dice, para adelante mi amor, órale, y vamos a darle, y yo te impulso y échale ganas, mi amor, no te deprima. No porque yo la vea que ella no se cansa o no llora, significa que ella no tiene valor. Dice Dios, trátala como un vaso más frágil, ámala, valórala, para que tus oraciones no sean estorbadas. Y el gran problema es que no valoramos a nuestra esposa como debemos de valorarla. Dios está moldeando el mundo. Te dice, ¿sabes qué? Antes tú pensabas que era un cero a la izquierda. Yo te estoy diciendo algo. Si tú no la valoras, esa actitud va a estorbar tu oración. ¡Qué cañón! ¡Qué grueso!, ¿no? Es acerca de cómo la valoramos. Y nuestro modelo es Jesús. ¿Cómo valoró Jesús a su novia, a la iglesia? Efesios 5, 25 al 29, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo debemos amar a nuestra esposa y valorar a nuestra esposa, hombres? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ¿quién aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia? La respuesta natural es apaláncate en tu fuerza externa. La respuesta sobrenatural es apóyate en tu fortaleza interna, en quién eres. Dios nos dice, ámense. Dios nos dice, es el peor escenario. Esto es lo peor que te puede suceder. Pero recuerda algo, yo estoy en un proceso donde te estoy forjando. Te estoy mandando a los juegos de guerra, te estoy diciendo, te estoy informando de lo que puede venir en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas reaccionar, para que estés preparado, para que estés consciente de lo que viene, pero al mismo tiempo te estoy preparando para que puedas responder de la manera que tienes que responder. El gobierno se puede levantar, las autoridades se pueden levantar, pero somos llamados a honrar. En tu trabajo, Dios te ha llamado a hacer de una forma específica. Con tu esposa, con tu esposo, Dios te ha llamado a hacer de una forma específica. Resumiendo todo esto, quiero decirles, Dios nos está invitando a ser parte de una revolución que va en contra de la naturaleza. Una revolución donde nosotros no matamos a nuestros enemigos en palabra u obra, sino que los bendecimos. Una revolución en donde no silenciamos a nuestros críticos, sino que conversamos con ellos. Una revolución en donde no promovemos propaganda, sino que ofrecemos esperanza. Una revolución en donde cuando el mundo está bajo una presión extenuante, nosotros respondemos con bendiciones, con honor, con dulzura y con respeto. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza sobrenatural con la que Dios nos ha equipado para vivir. No se trata acerca de lo que deseas ser, se trata acerca de la persona a lo cual fuiste llamado a ser. Hoy le pido a Dios que tu vida y que mi vida sean transformadas de tal forma que cuando la gente me vea, que cuando la gente te vea, puedan ver a Dios, puedan oír a Dios. Hoy le pido a Dios que restaure tu matrimonio, que te restaure como hombre, que te restaure como mujer,
que entendamos que los principios de Dios es la única forma en la que debemos vivir. Que puede haber diferentes opciones, que puede haber diferentes filosofías, pero que Dios te está llamando a ser de una manera específica, en un tiempo específico, para lograr algo específico, que es demostrar quién es Él y cómo es Él, a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Que entendamos que aunque estemos viviendo una circunstancia en este momento, no es acerca de nosotros, es acerca de un plan más grande, que es Dios. Yo le pido que Dios restaure tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios. Yo le pido que Dios haga algo grande, que se manifieste con poder, que defina tu mundo en este momento. Pero para eso tienes que rendirte. La clave no es sublevarte, la clave no es rebelarte, la clave es someterte a lo que Dios nos está llamando a hacer. La clave es entender que el sufrimiento Dios lo está permitiendo para moldearnos, para cambiarnos, para remover las cosas que están mal en nosotros, para hacernos verla. Y yo creo que muchos ahorita en este momento pudimos ver en dónde estamos mal. Yo te pido que cuando salgas de este lugar, durante esta semana, tu oración sea: Señor, ayúdame a conquistar esta área de mi vida. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea. Amén.